Buenas noches, Rocío, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Estamos listos para arrancar, Claudia Méndez Arreaza y Juan Luis Font, con la discusión del primer tema de la noche, que trata ni más ni menos que de ese escenario de disputas que se plantea ya en el Congreso de la República, una vez que entrada en vigor la Ley de Servicio Civil del Legislativo. Pues los diputados, la Junta Directiva y en concreto el presidente del Legislativo se disponen a despedir, vamos a ver, la cifra de 274 empleados, poco más o menos los que podrían ser despedidos. Por supuesto, los dos sindicatos, tanto Sintracor como STOL, esos son los dos sindicatos, ¿verdad? Dos de los tres están opuestos a estos despidos. Hoy nos acompañan Emilio Dávila, quien es director general del Congreso de la República, y está con nosotros también el abogado laboralista Landelino Franco. A los dos, gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos a las 8:45. Nosotros hemos preparado un tuit en el cual Mario Taracena anunciaba la semana pasada los tragos amargos que iban a tener que soportar muchos de los empleados del Congreso de la República, pero parece que usted fue el primero en experimentar el trago más amargo. ¿Qué fue lo que sucedió? El presidente del Congreso denunció que intentaron envenenarlo. ¿Es eso cierto? ¿Está comprobado? Ahorita está bajo averiguación. Le comento, el lunes 18 del mes pasado, yo sufrí una crisis de salud. Me aboqué a unas clínicas de un seguro en el cual existe una especie de emergencia y ahí me realizaron ciertos estudios de análisis. Ahí lograron corroborar que mi frecuencia cardíaca estaba muy por debajo de lo normal, por lo cual me hicieron tratamientos, análisis y diagnósticos en los cuales establecieron que en ese momento mi vida no corría peligro, pero que sí era necesario realizarme ciertos estudios, ya que en ese momento presentaba un cuadro de bradicardia. Eso quiere decir que mis pulsaciones por minuto estaban muy por debajo de lo normal. En efecto, yo me consideré que estaba enfermo y que había que establecer los motivos por los cuales yo tenía esa condición, por lo cual me tuve que someter a varios estudios desde sangre hasta estudios puramente del corazón para establecer los motivos de esa condición. Para mi sorpresa fue que conforme los estudios iban realizando y los días iban transcurriendo, pues mi salud iba mejorando. Los estudios arrojaron, gracias a Dios, de que yo no padezco ningún mal. Mi corazón se encuentra en perfectas condiciones, mi sangre y todos mis exámenes salieron muy buenos, hasta los exámenes de tiroides, que era otra de las causas que probablemente me estaban ocasionando esa condición, por lo cual los médicos me explicaban que la bradicardia no es una enfermedad como tal, sino que es una condición que deriva de una enfermedad. Entonces, al estar yo completamente sano, se puede establecer de que fue a través de un medicamento o alguna droga que se me suministró, que eso hizo que mi frecuencia cardíaca bajara. ¿Y cómo le pueden haber suministrado esa droga? Los médicos me estaban explicando que puede ser a través de bebida o alimentos. Si yo no tengo ¿Y a usted cuidado. quién le sirve bebidas en el Congreso, Emilio? Lastimosamente en el ¿Alguno Congreso, de los 274 que va a despedir? No, yo no creo que estén en esa lista, no le he revisado a profundidad para ver ese tema. ¿Ya se sabe a quiénes van a despedir? No, el acuerdo ya fue firmado por el señor presidente, los incidentes ya fueron realizados por la Dirección Jurídica del Congreso de la República y fueron presentados ante el juez laboral que conoce el conflicto colectivo. Para que la audiencia esté en contexto, Emilio Dávila es el director general del Congreso de la República y a él le toca aplicar toda esta reforma que ha sufrido la Ley de Servicio Civil dentro del organismo legislativo, y una de las primeras medidas a las que se ve obligado es a despedir alrededor de 274 personas, dicen los reportes de prensa, y las primeras en que han de ser despedidas son aquellos que guardan relación familiar con diputados o con otros empleados del Congreso. Explíquenos quiénes están en ese listado, no por nombre, no de manera nominal, pero sí cuáles son las condiciones que reúnen para despedirlos. Es en este contexto donde él recibió ese café o esa bebida que le provocó. Los criterios que se utilizaron son variados. En efecto, hay personas que son familiares y que entiendo yo que van en ese grupo de trabajadores que se tomó la decisión de finalizar su relación laboral. También hay personas que han cometido faltas administrativas. También hay personas que sus salarios son muy, muy, muy elevados, atendiendo al tipo de trabajo que desempeñan, ¿verdad? Licenciado Franco, ¿es correcto
el procedimiento que está siguiendo el Congreso para despedir a las personas? Bueno, es una buena pregunta. Lo que ocurre es que legalmente el Congreso debió haber considerado que nos encontramos dentro de un Estado de Derecho y que todas estas situaciones derivadas de la negociación colectiva, aunque no nos simpaticen o no nos gusten por la forma en que se dieron, tienen sus diques y de alguna manera sus candados que van a generar que muchas de esas impugnaciones que seguramente van a presentar los trabajadores prosperen, por supuesto. Una de ellas es el tema de decir, bueno, yo voy a despedir, como ha dicho el actual presidente, yo voy a despedir porque a mí me parece que ganan mucho y esa la voy a utilizar como una causal de terminación. Ni la propia ley que promulgaron establece como causal de terminación el ganar un salario determinado, ¿sí? Además, ese mecanismo ellos mismos lo generaron, que era una cuestión importante a discutir. Es decir, si vemos toda la documentación que precedió al pacto, que data desde 1995, incluso hay una ley, el decreto 59-95, que es el que establece la obligatoriedad de unificar el salario y de integrarlo. Eso no es solo del pacto, viene del 59-95. El Congreso pudo haberse dado cuenta, tuvo de 95 a 2015, tuvo en realidad 20 años para darse cuenta que había que derogar esa ley, en primer lugar, si no se quería que se volviera a integrar y a consolidar el salario. Pero usted y yo sabemos que aquella era una realidad política distinta, claro, en la cual lo que se buscaba era pues favorecer. Sí, en el fondo tomar el Congreso como un botín. Claro, indudablemente la contratación de trabajadores, por eso las condiciones de negociación fueron tan dóciles y tan flexibles. También el interés era de permitir que se contrataran una serie de empleados que eran, pues, por supuesto, amigos, me imagino yo, parientes de los diputados, y entonces ellos gozaban también de todas esas medidas económicas. Ahora el tema aquí es que habían otros mecanismos que el Congreso no ubicó, con el que pudo haber resuelto ese problema sin necesidad de decretar una ley que, desde mi particular punto de vista, puede ser un precedente tenebroso para Guatemala, porque no podemos medir con la misma vara nosotros a todos los trabajadores. En suma, usted ve venir problemas para el Congreso, que prosperen problemas para el Congreso y problemas para todo el movimiento sindical, porque ya hay otros casos en donde si eso funciona, entonces el Congreso va a hacer salvavidas y va a empezar a decretar leyes para anular un montón de pactos. Esa es la mentalidad de mucha gente, pero eso no va a operar. Pero cuando nosotros escuchamos a los laboralistas acá, prácticamente llegamos a una conclusión. El Congreso no tiene una vía de salida ante eso. Caso contrario sucede cuando Mario Taracena, el presidente de ese organismo, declara que contra viento y marea ellos van a aplicar esa legislación. ¿Cómo marcha esto? ¿Ustedes están decididos a llevarlo, a impulsarlo, a empezar a notificar todo esto? ¿O en qué estado se encuentran? ¿Van a detenerse ante estos escenarios o a las amenazas del sindicato? Mire, su pregunta tiene varios puntos y vamos a ir respondiendo. La actual legislatura, en su totalidad, está decidida a transparentar el funcionamiento del organismo legislativo, a parar todos aquellos abusos que se han venido dando desde tiempo atrás. La sociedad guatemalteca ya lo manifestó, se tienen que hacer cambios. Sí, claro, pero tiene que seguirse un procedimiento legal. Exacto. Entonces, ante la pregunta, nosotros consideramos que esa es la vía correcta. No tenemos muchas, eso es que reconocerlo, pero esa es la vía que hoy por hoy encontramos que puede viabilizar los cambios dentro del Congreso. ¿Cuál es el ambiente en el Congreso en este momento? Difícil, tenso, pero tengo que decirlo, hay muchos trabajadores que reconocen que es necesario el cambio. Pero también tenemos que hablar de algo de lo que se escucha muy poco y es de todas esas cartas de renuncia que también han llegado a su dirección o a las diferentes direcciones de recursos humanos. ¿Cuántas personas han renunciado hasta ahora? ¿Cuántas se acogieron a esa invitación tan sutil que hizo Mario Taracena de que mejor renunciaran antes de meterse en este embrollo y en este problema? Ahorita la actual legislatura decidió aprobar un plan de retiro voluntario, el cual tiene beneficios para los trabajadores que soliciten el mismo. En esa línea esperamos que a partir del día de mañana muchos de los trabajadores que deseen acogerse a ese plan presenten su solicitud. Va a ser un trámite bastante expedito. O sea que hasta ahorita nadie lo ha presentado. Han presentado la intención aproximadamente 50 personas. Cuéntenos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos beneficios de ese retiro voluntario? Pues se les acepta su renuncia o se les acoge dentro del plan, se les paga su tiempo de indemnización, por llamarlo de esa forma, enmarcado dentro de lo que establece la Constitución Política. 10 años. Hasta 10 años, tal como lo establece el artículo 110 de la Constitución.
y posteriormente, como un beneficio extra, se les otorga 5 salarios más. 50 personas hasta el momento que manifiestan. 50 han manifestado su interés, pero ese número esperemos que cambie. En su previsión, licenciado Franco, va a haber, hay más de 3.000 empleados en el Congreso. ¿Cree usted que se van a coger muchos, pocos? No lo creo, yo no lo creo. Y creo que la ley, con base en lo que dice aquí el director del Congreso, si de verdad quería buscar la transparencia, perdió la oportunidad. Yo lo dije aquí en una oportunidad que ustedes me invitaron hace unos días. Yo no entiendo por qué dejar abierta el zaguán para que el Congreso pueda nombrar miles de personales de apoyo, que incluso no van a estar sujetos ni a oposición, que pueden nombrarse y despedirse cuando ellos quieran. Entonces están sustituyendo el botín que hacían antes con los otros tipos de plazas por esto. ¿Por qué no lo modificaron de una vez? ¿Y por qué no modificaron la ley de régimen interior y entonces también modificaron lo relacionado que cada diputado pueda proponer plazas? Si es que los diputados no llegan al Congreso a nombrar y a contratar gente. La labor de ellos es legislar. Entonces, por ese lado, se perdió la oportunidad si lo que quería realmente era transparentarse. Pero también el tema de los despidos. Hay una cosa con la que yo estoy en completo desacuerdo. Si ellos se prestaron a hacer crecer esos salarios en la forma en que crecieron y permitieron que esos aumentos se dieran, lo lógico y lo justo sería que ofrecieran retiros voluntarios con base en los salarios que tienen los trabajadores. Lo que no dicen es que les están ofreciendo retiros voluntarios con base en el salario disminuido, porque lo quieren retrotraer a los salarios iniciales, que me imagino que muchos han de haber sido salarios bajos originalmente. Así, licenciado Dávila, no es sobre el salario final, sino no es sobre el salario actual, es sobre el actual. Sobre el que tienen, sobre los salarios crecidos, porque tengo entendido que eso no se les ha ofrecido. Licenciado Franco, ¿y a usted le parece generosa la oferta de 5 salarios extra? Si es sobre el salario real, o sea, si el que ganaba, por ejemplo, 30,000, ese jugoso salario, a ese le están ofreciendo además 5, por supuesto que es una figura atractiva, pero si le están ofreciendo lo que dice la ley, que todos los salarios deberán computarse sobre la base del salario base, dice, retrotrayéndolo a lo que la ley de unificación del salario en 1995 ordenó unificar, entonces por supuesto que mucha gente lo que piensa es que va a perder su tiempo de servicio. Hay unos ahí que tienen 30, 40 años, porque no todos son nombrados de ahora, hay muchos viejos. ¿Cuál sería su consejo como abogado de estos empleados? Mire, yo... Renunciar, acogerme a ese retiro voluntario, pelear y someterme a esta batalla de empleados versus el Congreso. Yo creo, por el bien del país, sin estar ni a favor de los señores diputados, ni a favor de los trabajadores, por el bien del país, porque lo que ocurre es que esos problemas no los podemos resolver con ilegalidad. Yo no resuelvo una situación ilegal con otra ilegal, porque entonces el círculo nunca se va a cerrar. Yo creo que por el bien del país lo que conviene es que los tribunales de trabajo conozcan estas causas, que se pronuncien, que resuelvan lo que deba resolverse. Entonces usted le recomienda a los trabajadores... le recomienda a los trabajadores del Congreso que vayan a tribunales. No, yo no sé si ya fueron o no fueron. Yo lo que creo es que yo no recomiendo nada, porque no quiero tomar aquí un partido específico. Yo fui invitado para dar una opinión técnica acá. Yo hice la pregunta como una curiosidad. Claro, entonces yo lo que creo es que lo que se debiera de hacer es discutir eso, porque imagínense ustedes, entonces la OLEA, vamos a terminar con toda la negociación colectiva. Si esa ley de correo se queda así, después le van a pedir al Congreso y los diputados encantados, porque ahora que quieren limpiarse la cara, entonces van a empezar a decretar otros decretos, anulando y haciendo lo mismo con otros pactos, van a acabar con la negociación colectiva del Estado y se nos va a volver una ingobernabilidad, porque al final la gente no tiene otro compensador en este país. Si tuviéramos compensadores, entonces está bien, quitémosles esto y démosles esto otro. Ir a tribunales, dar la batalla es la recomendación del abogado. Tenemos que ir a una pausa. Él dice que no quiere recomendar. Yo no estoy recomendando, yo veo el escenario adecuado. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Por favor, si usted tiene preguntas, comentarios que hacer, envíenoslas por medio de las redes sociales. Nosotros sabremos de planteárselas a nuestros panelistas. Estamos de vuelta a las 8:45. Rocío Franco nos cuenta Rocío Lazo nos cuenta ahora qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación en la que el licenciado Franco y don Emilio Dávila del Congreso de la República discuten en torno a esa decisión de despedir a cerca de 274 empleados del Congreso. Juan Licha, usted pudo escuchar las distintas posturas de nuestros invitados. Ahora queremos saber la suya a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con la opinión de doctor Sergio Hernández. Claro, los diputados crearon este problema y ahora ellos tienen la presión y obligación de arreglarlo. Tuiteros por Guate, el retiro voluntario es una opción digna de terminar con una relación irregular y con salarios excesivos. La opinión de Mario, es lamentable que existan defensores para aberraciones laborales como la del Congreso y el Mineduc. Aplicación a todos.
Ana Ruth comenta, dejemos que se proceda con las destituciones. Esa limpieza era urgente. Todos apoyamos a la administración del Congreso con los cambios y limpieza dentro del hemiciclo. Maripaz, el peor cáncer del Congreso es el sindicato. Mientras no se siente a reevaluar el pacto, esto no va a cambiar. César Queme, porque ahí no ha llegado la CICIG a investigar tanta corrupción. Por último, Carlos Aguilar, apoyo a Taracena, los sindicatos ya deberían salir de allí. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión a través de ellas. Claudia. Muchas gracias, Rocío. Y vemos prácticamente que el sentir de los usuarios de estas redes es que estos empleados salgan de inmediato del Congreso. No es nada favorable para los diputados ni los trabajadores. Quiero aprovechar ese mensaje de Tuiteros por Guatemala que dicen la salida por ese retiro voluntario parece la más digna, evitarse de serios problemas. Ahora, ¿qué cantidad estipula el Congreso? Erogar, si son 50, si son 100, si son 200 empleados. Pues tendríamos que hacer las modificaciones presupuestarias que sean necesarias. El Congreso no ha logrado evaluar realmente cuánto personal se va a acoger ese plan. Si fueran 300 personas, dependiendo a los ingresos que al día de hoy estén devengando, sería la cantidad económica que tendríamos que programar para poder pagar esas prestaciones. Ahora usted nos dice que el Congreso cuenta con los fondos para responder, así sean 300 o 400 empleados los que decidan retirarse voluntariamente. Sí, tenemos los recursos. Licenciado Franco, cuando usted escucha el argumento de que un empleado gana demasiado como motivo para despedirlo, ¿qué piensa? Pues desafortunadamente pienso que no es acorde con la legalidad. Lo que ocurre es que tendríamos que revisar los antecedentes a partir de cuando esos salarios empezaron a crecer. Yo siempre he insistido que hemos optado por satanizar a los sindicatos y a los trabajadores, pero no hablamos nada de lo que permitieron los empleadores. En todos esos procesos hubo comisiones negociadoras. Fíjese que en algunos ni hubo comisiones negociadoras, sino fueron las juntas directivas durante todo el periodo, por ejemplo, de Ríos Montt. Y antes se ve que las juntas directivas venían dictando acuerdos donde incrementaban el salario e incluso fortalecían lo relacionado a la unificación y a la consolidación que decía el decreto 59-95. Entonces todos esos salarios no crecieron solo porque los trabajadores lo pidieron. Además, en el proceso de negociación, a mi empleador, los sindicatos me pueden pedir lo que quieran. Hasta me pueden pedir que me ponga rodillas. Pero yo que ya digo, depende si de mí, acepto o no. claro, ya depende de mí decir no. Además, los empleadores están enterados de lo que dice la ley. Si el Congreso le ha dicho no, ¿qué le quedaba a los trabajadores? Ir a los tribunales, plantear el conflicto, y en el conflicto los tribunales hubieran establecido la indisposición del Congreso financiera y seguramente hubieran dicho no también. Entonces esto fue una cosa que el Congreso lo fue buscando. Emilio, ¿ustedes están preparados adentro del Congreso de la República con un equipo jurídico que pueda responder, por ejemplo, a todas las impugnaciones que planteen los diputados, los empleados que sean destituidos? Sí, así es. Y estamos decididos. El licenciado Landelino indicaba que estos temas tenían que irse al ámbito judicial. Eso fue lo que hizo el Congreso, a los tribunales de trabajo. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.